una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Que aquellos que son la personificación del amor inmortal bendigan con su incesante ayuda y guía la sociedad fundada para que sea un canal para su trabajo. Que ellos le inspiren con su sabiduría, la fortalezcan con su poder y la vitalicen con su actividad. Vamos a compartir la pantalla. Moverlo porque si no aquí no. Nosotros quedamos el 9 de enero, digo 2 de enero, que fue el estudio anterior. Hoy es 9 de enero, que no lo dije al principio de la grabación, en la página 176, los mundos, los miembros, perdón, no, los mundos, escribí eso, que es el primer párrafo que ahora sale aquí. Como ustedes saben, estamos ya en la loca, la explicación de la loca, el inciso B de esta loca, que es la que tiene que ver con todo este crecimiento, vamos a decir, de la diferenciación, que es mayábica, pero que es la que posibilita la evolución de la conciencia y de la vida manifestada que esa conciencia posee, para que vaya pudiéndose hacer autoconsciente en niveles de materia, por lo que esa mónada anteriormente no había pasado. Y es por ello que nosotros tenemos que descender desde la realidad y los planos más cercanos a esa realidad en la manifestación, que son, en cuanto al sistema solar, el segundo plano. El plano Adi es el primero, donde nada más que está la vida plena del logos, de la jerarquía logoica. Pero en el segundo, en Adi, en Anupadaka, perdón, Adi es el primero. En Anupadaka se expresa la vida de la mónada todavía sin estar oscurecida, porque esos dos planos son divinos y no oscurecen la conciencia de ella misma. Pero a la vez que va descendiendo a los otros 5 planos, donde se va a ejecutar todo su proceso de descenso, llamado involución o penetración en sí misma, en la materia misma, de ella misma en la materia, para hablar con más propiedad, y después desenvolverse en un arco de reascenso como el que nosotros estamos, sobre todo ya en el reino humano, que es el último de los 7 reinos, por lo que pasa 3 durante el descenso, los elementales, reino mineral, el reino de mayor densidad de materia, y en que la conciencia queda más encerrada, empieza a dormir un poco más cercana al despertamiento en la planta, con ciertos despertamientos en los grandes árboles y algunas de las otras formas del reino vegetal, y empieza a despertar verdaderamente en el reino animal, para que el resto de su despertamiento y recuperación de su autoconciencia, por poder elevar esa conciencia autoconscientemente desde el plano físico, donde el promedio actual de la evolución humana únicamente tiene esa autoconciencia, a los planos de los sentimientos, de los pensamientos e ideas abstractas, de el despertamiento de la capacidad
de identificar toda vida con la que se pone en contacto en el plano que llamamos búdico y autorrealizarse totalmente cuando logra ascender autoconscientemente al plano átmico, que es el plano inmediato inferior a ese donde ha estado su residencia, pero no su capacidad de mantener los contactos con todos estos niveles inferiores durante todo ese peregrinaje, como se le llama, el peregrinaje, y ese peregrino retorna a partir de ese momento a sí mismo, al estado de conciencia monádica plena, pero reteniendo todo lo que aprendió a manejar de los mundos inferiores de ese quíntuple mundo, tanto en el ciclo de descenso, que es la primera etapa del aprendizaje, que parece que lo pierde todo, pero no pierde nada, lo que lo deja inabscondito, lo deja guardada dentro de sí mismo, y que recupera en el reino humano, reascendiendo desde la conciencia, autoconciencia en el plano físico, que obtiene ya como un ser humano, al plano de los deseos, que puede entonces después, en el ulterior en etapa de la línea del estado búdico, revertir a voluntad, porque el deseo no es puro, no es un estado de conciencia puro, sino que su pureza está en el plano búdico como expresión de la voluntad divina, de la voluntad logoica, y completando su reunificación autoconsciente como una sola realidad monádica en el plano átmico. Y allí entonces puede, al hacer irreversible todo ese proceso de los 5 planos, llegar a expresarse como una jerarquía junto con el resto de los peregrinos que lo obtengan junto con ella en todo un periodo que llamamos una raza raíz de las 7 de cada periodo mundial en cada globo, pero sobre todo en este globo físico, la Tierra, en este caso, de nuestra cadena planetaria, que es el que capacita verdaderamente ese estado de graduación, vamos a llamarle, de la conciencia individual para recuperar la conciencia total, pero en un nivel de una jerarquía que va a seguir evolucionando entonces hasta lo infinito, porque la evolución ni comienza ni termina. Es un movimiento constante de la vida en todos los manvántaras o periodos de manifestación, reposando y asimilando todo ese proceso durante los periodos de pralaya, como durante su evolución individual, cada vida humana se asimiló en todo lo positivo, que es lo único que se puede asimilar y lo único que puede inmortalizarse primero y eternizarse después en los periodos de bachánico después de la terminación de cada encarnación física. Y entonces ella cita del comentario, como habíamos visto que esto es parte de un comentario: los mundos para el profano están construidos con los elementos conocidos por la química actual en este plano físico para el concepto de un arhat. Estos elementos son colectivamente una vida divina. Porque aunque nosotros lo veamos nada más como forma, como sustancia, como expresión de materia, y en este caso del reino mineral,
ellos no son nada más que una expresión de la vida divina también. Distributivamente en el plano de las manifestaciones son los innumerables e incontables crores, que recuerden que es una cifra enorme matemática que engloba miles de millones de vidas. Es decir, cada punto o cada átomo verdadero del sistema verdadero del plano ádico es una vida. Por eso, cuando llega a el plano físico, son un elemento de innumerables e incontables crores de vida. El fuego solamente es uno en el plano de la realidad única, en el de la existencia manifestada y por lo tanto ilusoria. Sus partículas son vidas ígneas, porque ya entonces aparece como innumerables puntos de expresión de la vida. Como realidad una solamente es en su propio plano de esa realidad. Pero en la existencia manifestada, nada más que es esos millones de vidas ígneas que viven y existen a expensas de cada una de las demás vidas que consumen. Es decir, en un constante movimiento entre un aspecto de la vida y otro aspecto de ella misma que aparece como absorta o absorbida a través de ese proceso que llamamos el fuego. Por lo tanto, se las llama los devoradores, porque hacen pasar de un estado a otro la expresión de esas vidas ígneas. Toda cosa visible en este universo fue construida por semejantes vidas. Desde el hombre primordial, divino y consciente, hasta los agentes inconscientes, las jerarquías inferiores, los Elohim más materiales, que elaboran la materia. Y esto es lo que entraña tanta dificultad de poder comprender las escrituras como la Cábala, que hablan de estos procesos. Y por eso los ponen como múltiples y con múltiples etapas de funciones, manifestaciones, etcétera. De la vida una, informe e increada, procede el universo de vidas. Esa vida una permanece como esa seidad durante todo un pralaya, Mahapralaya, y no cesan de ser lo que tienen que ser. La única realidad o la vida una. Todo lo que aparece como creado o como manifestado o con forma no es nada más que esta elaboración del espacio que lo percibimos como materia. Pero claro que no es materia muerta. Es vidas encerradas a través de este proceso de todas estas expresiones, pero de esa vida una y de ese estado informe e increado. Primero, manifestándose del abismo. Recuerden que se le llama también caos, porque no aparece como algo, aparece como nada. Sobre todo durante un pralaya. Y sin embargo, no es ni abismo ni es caos,
es un estado de unidad del todo y por tanto de percepción de nada. Y entonces, primero manifestándose del abismo, el fuego frío y luminoso, cuando comienza un estado de manifestación. Este es uno de los enigmas de una de las frases de las estancias de Cosmogénesis. Que el fuego es frío y que es luminoso. Y entonces pone entre paréntesis y entre signo de interrogación, luz gaseosa. Recuerde que en un estado de absolutividad, luz y tinieblas pasan a ser la unidad total dentro de la unidad de todo el Mahapralaya. Luego, cuando empieza la diferenciación, porque ya esto es manifestación, primero manifestóse del abismo el fuego frío y luminoso. Está empezando a poder manifestar algo que no es perceptible durante ese pralaya. Pero entonces, a la vez que va a haber algo luminoso, habrá la contrapartida también de la manifestación. Luz y oscuridad, o luz y sombras. En la realidad de todo, del todo inmanifestado, no hay ninguno de los dos funcionando como un par de opuestos. La manifestación es la única que funciona con aparentes opuestos que son complementarios de esa unidad, pero se manifiestan como una polaridad. Y entonces ese fuego frío y luminoso, el cual formó los coágulos en el espacio, esos coágulos de leche, que también es un lenguaje simbólico de las estancias, nos pone y nos recuerda entre paréntesis, aunque ya lo puso hasta cierto punto, pero aquí nos lo pone en interrogación porque cada uno tiene que ir investigando esto y contestándose a sí mismo las respuestas nebulosas, irresolubles quizás, porque las nebulosas son uno de los misterios de lo que podemos aún seguir concibiendo en la manifestación, pero no en su forma original al inicio de un Manvantara como ella está narrando aquí, o como narra aquí el comentario. Fíjense que hay puntos suspensivos porque este comentario no se publicó íntegro y es por eso nos es más difícil. Estos combatieron, estos coágulos combatieron y un gran calor se desarrolló a causa de los encuentros y colisiones, lo cual produjo la rotación. También muy simbólicamente expresado en las estancias. De estos movimientos al principio aparentemente desordenados, por eso se ven como encuentros y colisiones, sin embargo surge la rotación. No podemos comprender cómo es eso en sus detalles, pero sí que esta es la condición esencial de todo movimiento en el espacio. Movimientos rotatorios, elipsoides, en forma de elipses más o menos tendiendo hacia una circunferencia perfecta, pero todos son variantes de un movimiento que aprenden estas expresiones manifestadas. Recuerden que toda la manifestación es un aprendizaje. Vino entonces el primer fuego material manifestado, las llamas ardientes, los vagabundos en los cielos, o sea, los cometas, que ella ya se ha referido también a esto anteriormente. Aquellos
aquellas jerarquías que están tratando de llegar a poder centrarse como un sol, como un planeta, de acuerdo al estado y a su evolución, porque lo tienen que aprender. Y su primera expresión, por tanto, es esos cometas, que todavía no han encontrado su órbita, su elipse, su función dentro del sistema específico del que van a formar parte. El calor genera vapor húmedo. Eso forma agua sólida. Y claro, nos pone un signo de interrogación. Porque como calor y vapor húmedo va a ser enseguida el agua sólida. Después niebla seca. De húmedo, una niebla seca. Luego niebla líquida, acuosa, que apaga el luminoso resplandor de los peregrinos. Había hablado de vagabundos en los cielos y ahora nos pone para que son cometas. ¿Por qué le cambia la designación a peregrinos? Son pasos de evolución posiblemente, pero repito, esto en mi entender es que hasta que no alcancemos un estado de conciencia de conocernos a nosotros mismos en niveles superiores, es decir, en que reascendamos más nuestro nivel de realización espiritual, es cuando iremos descubriendo como conciencia y como vida evolucionante lo que en este nivel aparece como formas, como leyes, como vagabundos, peregrinos, y sobre todo esta sucesión de estados cambiantes de la expresión en el espacio de esta sustancia que no puede estar muerta, de esta materia que no hay materia muerta y que representan etapas de aprendizaje en la evolución de su vida. Y entonces, que apaga el luminoso resplandor de los peregrinos o cometas y forma ruedas sólidas, acuosas. Entre paréntesis nos aclara, aquí sí nos pone en, ¿cómo se llama? Nada entre signo de interrogación, globos de materia. Bumi, el nombre que se le da a la Tierra y lo aclara entre paréntesis, aparece con 6 hermanas. Es decir, las 6 ruedas o las 6 expresiones planetarias, que ninguna es de la densidad de la Tierra, pero que hacen los 7 globos de la cadena septenaria. Estas, es decir, Bumi con las 6 hermanas, producen con su movimiento continuo el fuego inferior. Ya no es el fuego de que habló al principio. Ya no es las vidas ígneas. Ya no es ninguna de las transformaciones a que anteriormente hizo referencia. Porque ya está establecido el sistema planetario. Así que estas producen con su movimiento continuo, ningún planeta está estático, ninguna expresión de la manifestación es estática, porque la vida es movimiento y como todo vive, todo se mueve. Perceptible o no perceptible es otra cosa. El calor y una niebla acuosa, con su continuo movimiento, el fuego inferior, el calor y una niebla acuosa, que da lugar al tercer elemento del mundo, el agua, y del aliento de todo atmosférico nace el aire. Ven, estos son los elementos
sagrados de los antiguos, que eran 7, igual que 7 planetas sagrados, igual que todo en estas referencias macrocósmicas y aún microcósmicas, porque el ser humano también es septenario. Estos 4 son los 4 Vedas de los 4 primeros periodos, rondas del Manvantara. Es decir, los elementos que están completamente manifestados, aunque el quinto está al manifestarse, son los que simbolizan la activación de un elemento. Por eso es tan difícil saber la esencia de esto, de la aplicación de esta palabra, la realidad de nuestra evolución como cadena planetaria en los 4 rondas de este Manvantara planetario. Los últimos 3 seguirán. Es decir, son los 3 elementos de los cuales el éter ya es casi visible, que es el quinto, y que está al manifestarse al final de nuestra, porque recuerden que ninguna ronda termina sin que la otra no haya empezado. Hay una superposición y esto es lo que nosotros no sabemos en cuanto a medida y en cuanto a qué aspectos de la siguiente va a empezar antes que los aspectos subsiguientes. Y parece que el elemento es uno de los que se expresa antes de la terminación total de la ronda. Como ya nosotros estamos más allá de la mitad de esta ronda, como ya se dice que en nuestra misma tierra se va a reflejar algo de este quinto elemento, que sería el éter, como les dije, pues ya en sí se habla de los 5, aunque todavía nada más que objetivamente estén los 4, uno correspondiente a cada una de las 4 rondas que ha decursado de este Manvantara sobre este planeta, o de este periodo mundial, como también se le llama. Aquí las palabras, recuerden que son a veces peligrosas y no las podemos tomar muy estrictamente, porque de todas maneras el periodo mundial de la Tierra, con sus 7 razas y 7 subrazas, tiene un menú de periodo mundial, y por tanto, cuando él empezó al inicio de la primera raza y él entregue al menú simiente de la siguiente etapa, del siguiente globo, como dijéramos, el centro de actividad de la ronda, pues habrá terminado ese Manu o Manu, y por tanto habrá terminado un Manvantara de periodo mundial. Hay Manvantara de raza, de subraza, de periodo mundial, etcétera, etcétera. Todo periodo tiene una conciencia que rige y preside esa expresión del periodo. Y a eso se le llama un Manvantara, por tanto, pero no es lo mismo que el Manvantara planetario, que el Manvantara de toda el sistema solar, etcétera. Y por eso es que es tan difícil a veces utilizar palabras si no la usamos en el sentido exacto en que en ese texto se le está dando de valor. Continúa ahora HPV. Aquí, hasta ahí, fíjense que cierra las comillas y el tipo de letra de cuando ella cita los comentarios. Esto significa que cada nueva ronda desarrolla uno de los elementos compuestos, son compuestos para nuestro nivel terrestre como parte de los 7 planos de la constitución de nuestra cadena, pero tienen que ver con el planeta físico porque este es un periodo de
mundial de la ronda que abarcó este plano más denso. Cuando pasemos al globo que sigue a la Tierra, que es más sutil que ella, comenzará en ese sentido otra etapa o otro periodo mundial de la ronda. Así que eso significa que cada nueva ronda completa, cuando pasa por los 7 globos, desarrolla uno de los elementos compuestos a este nivel físico, pero está visto como sencillo o como simple o elemento simple al nivel de nuestro planeta, como los conoce ahora la ciencia, la cual desecha la nomenclatura primitiva, porque la ciencia nuestra es física y no tiene relación con esta nomenclatura primitiva, prefiriendo subdividirlos en constituyentes. Si la naturaleza en el plano manifestado es el eterno venir a ser, porque siempre está dando un paso y viene a ser una expresión distinta de lo que expresaba en un periodo anterior. Esa es la ley de evolución de nuestra etapa manifestada, un eterno venir a ser. Entonces esos elementos tienen que ser considerados desde el mismo punto de vista. Tienen que evolucionar, correcto, lo están haciendo, progresar y aumentar hasta el final manvantárico, porque ellos no son materia muerta, son la expresión de la vida y conciencia en un plano como este, físico, con una serie de pasos a dar como reino, en el caso de nuestra tierra mineral, y pasar al final del Manvantara a otro reino que sería el vegetal. Así, según se nos enseña, la primera ronda desarrolló solo un elemento y una naturaleza y una humanidad en lo que puede llamarse un aspecto de la naturaleza, denominado por algunos de modo muy anticientífico, aunque puede ser así, de hecho, espacio de una dimensión. Aquí vamos igual. Problema de las dimensiones, de si existen 7 dimensiones. Y sabemos que en un sentido físico, nada más que tenemos 3 dimensiones, pero que en este sentido que es anticientífico para los conocimientos de la ciencia física exclusivamente hablando, siempre toda manifestación en este plano tiene las 3 dimensiones de largo, ancho, profundidad. Y esas 3 como dimensiones de espacio en este sentido no tienen ni más ni menos. Sin embargo, de hecho, por eso ella lo enfatiza con otra letra, pero un hecho que nosotros todavía no podemos realizar, porque esto no es una información, nada más que tenemos la información y esa realización va más allá de la información, más allá de nuestro cerebro, va más allá de la mente funcionando en el cerebro con sus sentidos limitados y por tanto el límite físico de nuestro plano, siempre el espacio que percibimos con este instrumento y esta capacidad de la mente concreta va a tener 3 dimensiones, ni más ni menos. Pero de hecho, el espacio es de una dimensión. ¿Cómo comprender esto? Yo hasta ahora no lo comprendo, nada más que se nos hace este énfasis por HPV en varios lugares de la obra y que hasta donde me doy cuenta, creo, lo tengo que investigar mucho más, pero creo
que depende de realización de un estado de conciencia, ya el de la mónada, el de un ser liberado de las limitaciones de conciencia que en este nivel de evolución todos tenemos, o todos compartimos, vamos a decir. Unos un poco más profundos, otros menos profundos, unos más intelectuales, otros menos intelectuales, pero lamentablemente todos limitados. Y especular sin darnos cuenta que la especulación creo que es casi inútil o muy poco útil, al menos, tenemos que esperar a poder ascender a esas alturas de, o bien muy cercanos a la liberación de la rueda de nacimientos y muertes y del estado que llamamos humano, el estado individual de conciencia, que nosotros mismos no alcanzamos. Nosotros estamos en un estado personal en el promedio actual de evolución, y si no podemos, como dijéramos, vencer la barrera primero entre la personalidad y la individualidad, y después la de la individualidad, para recuperar nuestra conciencia monádica pura en un nivel de jerarquía autoconsciente en los 5 planos de manifestación, como esto sucede en este plano físico, no creo que podamos realizarla mientras seamos seres humanos, o al menos mientras no seamos un ser humano iluminado por la conciencia individual, pero con un signo de interrogación. No sé si bastará eso, o que seamos ya la jerarquía superior a que asciende todo ser humano que se independiza de la rueda de nacimientos y muertes, que es donde más me inclino a pensar que puede estar la solución de estos enigmas, porque obviamente su respuesta no puede estar en el plano ni de la personalidad, ni de la mente concreta, y mucho menos expresado por palabras, que nada más que tienen un significado para la conciencia aprisionada en esa mente concreta. Porque ni aún la verdadera capacidad búdica de percibir el lado de la vida, que es lo que es la diferencia fundamental, en lugar de percibir el lado de la forma, que es la característica fundamental de la mente personal, pues no creo que debamos de aventurarnos a tratar de especular una respuesta. Por lo menos me parece que no debo de dejar así como que yo me la sé, ¿no? Yo no la sé. Esta es de las partes que creo que no puedo con la mente darle una explicación exhaustiva. Entonces ella pasa a explicar la segunda ronda de nuestra actual cuarta cadena, y de la cadena terrestre. Manifestó y desarrolló 2 elementos, es decir, en cada ronda un elemento: el fuego y la tierra, y su humanidad adaptada a esta condición de la naturaleza. Es decir, este reino que ahora llamamos reino humano, adaptada a esa condición de 2 elementos. Y entonces aclara ya, si es que podemos dar el nombre de humanidad a seres que vivieron bajo condiciones desconocidas para los hombres. En primer lugar, no estaba desarrollada toda la expresión de los principios humanos como ahora tenemos, que tenemos 3 principios, aunque limitadamente funcionando dentro de nosotros, y un cuarto aspecto, porque no le puedo llamar principio de conciencia, por lo menos no lo es,
que es lo que completan el cuaternario inferior, porque la mente hizo el puente. Y por ello es que la humanidad actual, aunque tenga 4 nada más, y pueda dominar nada más que 4 elementos en su nivel promedio de evolución, porque el quinto no lo puede hacer, aunque esté al manifestarse, sí lo hacen los seres que evolucionan por encima del promedio humano, los que ya están en lo que llamamos el discipulado o las iniciaciones, que todavía son humanos, pero que ya pueden acceder a niveles más profundos de sí mismos. Sobre todo, han hecho el antacarana y el lazo con el quinto principio superior, la verdadera inteligencia, y nada más que están a través de Buddhi, Atma, tratando de completar la evolución de los otros 2. Eso ya dominarían los 7 elementos, como es natural. Aunque no estén manifestados en la ronda actual. ¿Pero qué son? Seres muy superiores, o sobre todo, ya los adeptos, que pueden resumir otra vez los 7 en uno, en la conciencia unitaria monádica. Entonces, la segunda, esa humanidad, relativamente hablando, nada más que disponía de 2 expresiones con 2 elementos, 2 expresiones de sí misma, 2 elementos también. No expresaba la inteligencia que ni aún en un nivel embrionario, como más o menos, por lo menos nosotros, por poco desenvolvimiento intelectual, tenemos esa expresión, pues vivieron esos elementos. Por eso ella lo pone entre paréntesis, si es que podemos dar el nombre de humanidad a seres que vivieron bajo condiciones desconocidas, porque ahora nosotros no lo podemos ni imaginar. Era una especie bidimensional, de 2 dimensiones o de 2 sentidos de expresión de su vida, usando de nuevo una frase familiar en un sentido estrictamente figurado. Vuelve a insistir, igual que el unidimensional, único medio de poder emplearla correctamente. Y vuelvo a decirle, no lo entiendo tampoco como estado de conciencia, ni como estado aún dimensional. Sin embargo, me doy cuenta del sentido que ella nos pone, aunque nos pone eso entre comillas. Y continúa, los procesos de desarrollo natural que estamos ahora considerando dilucidarán de un modo completo y desacreditarán la costumbre de especular acerca de los atributos del espacio. Y ahora fíjense como lo pone otra vez entre comillas, pero ahora usando aún las letras itálicas, de 2, 3, 4 o más dimensiones. Esto es muy difícil, aunque se haya especulado por científicos tan eminentes como Einstein, una 4ª dimensión del espacio con respecto al tiempo. Todo eso es especulativo. Pero obviamente es lo que se refiere en las estancias y las enseñanzas ocultas con respecto a una sola dimensión en la primera ronda, 2 en la segunda ronda, 3 en la tercera, 4 en la actual y más en la siguiente ronda. No es la corriente, el concepto corriente dimensional de nuestro mundo, y como algunos científicos lo han tratado de, como dijéramos, de encauzar sus explicaciones, sobre todo cuando se le pone el elemento tiempo dentro de esa 4ª dimensión. Pero, aunque sea de paso, merece la pena indicar el significado real de la intuición verdadera, pero incompleta. Ha habido intuición en alguno de estos
vamos a decir, especulaciones, pero incompleta, que ha sugerido, y ahora aclara ahí entre paréntesis, entre los espiritistas, teósofos y varios grandes hombres de ciencia en esta cuestión. Ella sabía que había algunas cosas intuitivas, pero incompletas. Y ahí es donde nosotros no nos podemos, porque muchos teólogos se han aventurado también a conceptos que mientras no sean un discípulo, un adepto, no debemos de autoengañarnos y pensar que estamos realizados. La realización espiritual es la única que puede, a mi entender, traer respuesta aquí, y tenemos que ser lo suficientemente pacientes, pero sobre todo humildes, porque si no, la personalidad se nos dispara y paramos en disparates. Y eso es en el empleo de la expresión moderna, la cuarta dimensión del espacio. Eso no es lo que el ocultismo y las leyes ocultas nos explicarán al que se conoce a sí mismo como una realización, pero que intelectualmente y en palabras está equivocado. Para principiar tiene, por supuesto, poca importancia el absurdo superficial de asumir que el espacio pueda medirse en algún sentido. Esa frase familiar puede tan solo ser una abreviación de la más completa, la cuarta dimensión de la materia en el espacio. Y aquí sí, fíjense cómo nos los pone, entre comillas. La materia sí nos la pone en mayúscula, pero el resto en la itálica que ella pone los comentarios. Posiblemente ella tuvo acceso a una información que no podía compartir o que no es posible compartir en el nivel intelectual, que es lo que me inclino a pensar. Que este es uno de los misterios, a mi entender, de los cuales los maestros, sobre todo Asines de Hume, en sus cartas, insistieron en que no es que ellos fueran egoístas y no quisieran comunicarnos a la humanidad alguna de sus enseñanzas, sino que esos misterios de esas enseñanzas eran incomunicables. ¿A qué nivel? Al nivel personal, al nivel del cerebro que usa esta personalidad. Solamente cuando nos unamos mente y corazón, es decir, el verdadero Buddhi, que a veces, fíjense como ella dice, que intuitivamente guió a algunos científicos mismos, etcétera, otiosos, pero no se puede descubrir sino una realización plena en un nivel de evolución que todavía no tenemos. Pero fíjense, pero aún en esta forma es una expresión desdichada. Es decir, aún puesta así, por eso me inclinó a pensar que es incomunicable en el nivel de palabras, que es un instrumento de la mente. Esto tiene que ser una intuición mucho más alta, a mi entender. Quizá yo esté equivocado y ustedes lo puedan lograr, pero lo que sí, yo no especulo más allá cuando veo una cosa tan profunda como esta. Porque aún, fíjense, en esta forma es una expresión desdichada. Cuarta dimensión de la materia en el espacio. Puesto que si bien es perfectamente cierto que el progreso de la evolución puede estar destinado a hacernos conocer nuevas cualidades, características de la materia, aquellas con que nos hayamos ya familiarizado son en realidad
más numerosas que las correspondientes a las 3 dimensiones. Las facultades, o quizás en términos más propios, las características de la materia deben siempre guardar una relación directa y clara con los sentidos del hombre. ¿Cuántos sentidos tenemos? 5. Luego ya por eso es que se habla de eso, de que esa cuarta expresión de los elementos, digo esa quinta, la cuarta sí se sabe cuál es, ella ya la dijo, pero la quinta, que es el éter, pues que nosotros lo podamos llegar a conocer porque tenemos los 5 sentidos. Pero repito, tenemos que conocerla en su sentido más profundo y no en un juego de palabras que nos puede llevar a un gran error. Así que las facultades o más bien las características de la materia deben siempre guardar una relación directa y clara con los sentidos del hombre. Y en eso se incluye, como es natural, un concepto de las dimensiones que está también a nuestro alcance porque tenemos 5 sentidos. La materia posee extensión, color, movimiento y lo aclara molecular. y después se descubrió en principio del siglo XX el movimiento atómico, sabor y olor que corresponden a los sentidos existentes en el hombre. Y para cuando desarrolle la próxima cualidad que llamaremos por el momento, fíjense, no lo puede ella darnos otro nombre, permeabilidad, esta corresponderá al próximo sentido en el hombre, que podremos llamar clarividencia normal. No es la intuición como una corazonada ni nada. Una visión clara que permea todo, por eso no va a tener sólido que se le oponga, que es lo que es la verdadera expresión de la intuición. Así es en el nivel material, en el nivel también de conciencia física o de aplicada a la conciencia física. Así es que cuando algunos audaces pensadores han estado anhelando una cuarta dimensión para explicar el paso de la materia a través de la materia y la producción de nudos en una cuerda sin fin, lo que realmente les hacía falta era una sexta característica de la materia. Es decir, que no era esa quinta la que ellos creían que estaban y que consideraban como entonces cuarta dimensión. Las 3 dimensiones pertenecen en realidad tan solo a un atributo o característica de la materia, la extensión. Y el sentido común popular con justicia se revela contra la idea de que bajo cualquier condición de las cosas pueden existir más de 3 dimensiones, tales como longitud, anchura y espesor. Estos términos y la misma palabra dimensión pertenecen todos a un plano de pensamiento, a un grado de evolución, a una característica de la materia. ¿Ven cómo en el fondo es un problema también de cómo designamos a ciertas cosas? Longitud, ancho y espesor, aunque le llamemos las 3 dimensiones, es una sola expresión de la evolución en el nivel del pensamiento. Y es una sola característica de la materia. Mientras existan reglas de medida entre los recursos del cosmos aplicables a la materia, no será posible medirla sino de 3 modos y nada más. Es decir, esas 3 que llamamos las 3 dimensiones. De medirla.
recurso de medir que sea aplicable a la materia. Nada más que la podremos medir en esas tres aspectos: largo, ancho, espesor. Y desde los tiempos en que la idea de medida ocupó por primera vez el entendimiento humano, no ha sido posible aplicar las medidas sino en tres sentidos y nada más. Pero estas consideraciones no militan en manera, no, debe ser no limitan, debe ser. Pero estas consideraciones no limitan en manera alguna en contra de la certeza de que en el progreso del tiempo, a medida que las facultades de la humanidad se multipliquen, es decir, alcancemos más sentidos y más estados de conciencia más profundos, se multiplicarán también las características de la materia. Pero este es otro sentido de concepción de lo que llamamos ahora las tres dimensiones. Aquellas es una característica de cómo podemos medirlas. Las otras las tenemos que realizar en estados de conciencia y con sentidos más amplios, porque tenemos que adquirir el sexto, sobre todo el sexto, que es la intuición, que es Buddhi, y el séptimo, del cual ni el nombre podemos imaginar ahora. Volvamos ahora a considerar la evolución material a través de las rondas. La materia en la segunda ronda, como ya se ha dicho, puede en sentido figurado considerarse, recuerden, unidimensional en la primera ronda, bidimensional en esta segunda ronda. Pero hay que advertir aquí otra cosa. Esa expresión libre y figurada puede considerarse en cierto modo, según hemos visto, como equivalente a la segunda característica de la materia correspondiente a la segunda facultad perceptiva o sentido del hombre. Es decir, en la primera ronda nada más que había un sentido y en la primera raza nada más que había un sentido. Y después en la segunda había dos sentidos y en la segunda raza de nuestra cuarta ronda igual había dos sentidos. Pero estas dos escalas enlazadas de la evolución háyanse relacionadas con los procesos corrientes dentro de los límites de una sola ronda. Y aquí es donde viene la complicación. Todo esto se complica según vengan las rondas sucesivas y estamos en la cuarta. La sucesión de los aspectos primarios de la naturaleza con los que se haya relacionada la sucesión de las rondas, tiene que ver, como ya se ha indicado, con el desarrollo de los elementos en el sentido oculto, no los elementos como los vemos, como los percibimos con nuestros cinco sentidos. El sentido oculto, el elemento de la primera era fuego, aire, agua, tierra en esta cuarta ronda. Y en agua nos llama ella la llamada siguiente. El orden en que estos elementos se mencionan arriba es el correcto para fines esotéricos y en las enseñanzas secretas. Milton estaba en lo justo al hablar de los poderes del fuego, del aire, del agua y de la tierra. La tierra tal como la conocemos ahora no existía antes de la cuarta ronda. Hace centenares de millones de años, al principio de nuestra tierra geológica. El globo era, dice el comentario ahora de los maestros, ígneo, frío y radiante. Lo mismo que sus hombres y animales etéreos durante la primera ronda, expresando una contradicción o paradoja según la opinión de nuestra ciencia presente. Ígneo frío,
y radiante. Luminoso y más denso y pesado durante la ronda segunda. Acuoso en la tercera. Así pues los elementos están los elementos traslocados. Y eso es otra de las cosas. Exotéricamente se les da otros órdenes, otras explicaciones a veces, y eso no nos da una correcta comprensión. Vamos a tenerlo que dejar aquí, perdonen, pero aunque sea un punto seguido. Bueno, después volvemos al principio de la página, la sucesión, el próximo para tomar el hilo. Ese será 17:16. O vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Ahora no puedo cerrar esto. Siempre me pasa esto que no puedo ahora cerrar. Ah, ahora sí. Gracias. Adelante, si algún hermano, hoy las preguntas deben de ser para adentro casi todas, porque ya dije que no puedo saber mucho de las cosas, pero bueno, adelante Ernesto. Así, hermano, al comienzo vimos algo que decía que el fuego solamente es uno, en la realidad, pero en el plano de la manifestación son vidas ígneas. Y bueno, el resumen que estas se consumen a los unos a los otros como devoradores. Este ejemplo, la vez pasada usted lo analizó, que también pasan los animales que se devoran, los humanos también devoramos. Hermano, ¿no parece esta una ley muy grosera, muy así, muy salvaje para un plan divino? ¿Por qué fue de esta manera? No es ninguna de estas cosas, porque es la apariencia del Maya, de la manifestación, porque ni somos muchos, ni unos devoran a otros, sino que las formas son las que van interrelacionándose, desapareciendo o apareciendo, y la vida lo que está es aprendiendo. Por ejemplo, nosotros en la personalidad, ahora que tenemos tantas limitaciones, ¿cómo se llama? De la vida como la llevábamos hasta anterior a la pandemia. Pensamos que es sufrimiento, que es un mal karma, y no estamos viendo qué es lo que tenemos que aprender, qué es lo que ha originado que nuestras personalidades estén así y por qué, sobre todo, no somos capaces de elevarnos a un nivel superior donde nuestra individualidad nos estaría explicando todo lo que ella comprende de esto. El nivel de ignorancia siempre está en el nivel físico. El nivel de apego y de aparente crueldad o de aparentes, como si dijéramos, manifestaciones incorrectas, siempre está en lo inferior. La vida superior está comprendiendo qué está aprendiendo, qué está haciendo. Y lo que todavía no somos capaces de traer esa comprensión desde los niveles superiores al nivel de la personalidad. Si no siguiéramos atendiendo exclusivamente a nuestra personalidad, totalmente autoengañada de que es nuestro verdadero ser, y nosotros penetráramos en nosotros mismos, descubriríamos que no somos esta personalidad y que la personalidad no tiene valor ninguno, y que si nos demoramos tanto y tenemos tantas encarnaciones es porque tomamos por lo verdadero a la personalidad.
La personalidad es evanescente, la personalidad no tiene importancia, excepto que transmita la enseñanza a esa realidad que somos, a la realidad inmortal en nosotros, el alma individual. Luego el ser humano lo que pasa es que se empecina en considerarse nuestra actual personalidad y no entra en reposo nunca lo suficiente para abrir la conciencia a lo interno y descubrir quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Desaparecería esa apariencia externa de la naturaleza, llena de aparentes desapariciones de una vida y otra. No, las vidas nunca perecen. Lo que cambia es la forma. Y la vida lo que tiene que aprender a independizarse de las formas y prestar y autodescubrir la vida que está dentro. Lo que demoremos es parte de la ley del proceso de autoconocimiento, pero el ser se tiene que conocer a sí mismo. Ni tú te conoces a ti mismo, ni yo tampoco. Y si permanecemos en este estado y le damos valores que no tiene, pues claro que tenemos que autoinfligirnos limitaciones, sufrimientos y toda esa deducción que hacemos. Ah, no, entonces, ¿para qué esto? La naturaleza es horrible y todo es una lucha. La lucha está dentro de nuestra ignorancia. Lo que tenemos es que abrirnos a la sabiduría. Y esa es la ley. Tienes que abrirte a la sabiduría para descubrir por qué apareces ignorantemente como esta criatura llena de, como si dijéramos, de maldad o de cosas. Entonces, si te sigues identificando con lo que no es, pues no puedes descubrir lo que es. Ese fue, sobre todo, y ustedes lo tienen ahora en los, ¿cómo se llama? En los envíos diarios que está haciendo Joan Locke de Krishnamurti. La mente es la que se empecina en estar en una dirección equivocada. Y la mente no es nada. Es un evanescente intelecto que creemos que somos nosotros y no nos autodescubrimos como que eso no es lo que es. Pero indudablemente el encierro en el nivel personal está demasiado arraigado en nosotros y no sabemos cómo terminar ello. Una vez que nosotros saliéramos del encierro, la dimensión de conciencia enseguida no solo es sabiduría y es liberación, sino que deja como un mal sueño, como una pesadilla, que es lo que es todo esto que nos parece tan real. Fíjate lo que ella habla de las características de la materia. No hemos acabado de comprender una sola. Y ya podríamos llegar a comprender 5 categorías. Y entonces, ¿por qué la ciencia está empecinada todavía en hacer especulaciones? Que como ella dice, algunas tienen, como tuvo hasta cierto punto Einstein, cuando habló de la 4ª dimensión del espacio con relación al tiempo, pero no lo llegó a desentrañar. Se necesita nada más que eso, despertar a lo que somos, no a lo que aparecemos y en lo que estamos. Estamos en un nivel personal. Necesitamos elevarnos al nivel individual y ese es el único remedio. No seguir dando cosas contra el aguijón. No, la naturaleza es la que está mal. No, eso es cruel. Eso es, ¿quién te dijo que era cruel? Tu apreciación ignorante, pero no, o nuestra apreciación ignorante, porque ahí hay que, no te estoy diciendo que tú seas diferente a mí. Nuestra apreciación ignorante nos los hace ver así, pero si despertamos, como dice
siempre queremos a lo que es. Nosotros nada más que estamos enfocados en algo que no es, en un estado totalmente ilusorio, mayábico. Pero lo damos como realidad y seguimos. No, esto no sirve, esto no me gusta. Nos fajamos con todo el mundo porque todos los demás son tan estúpidos que no ven lo que yo veo. Y siempre tenemos una vanidad de que somos los únicos que sabemos. Y ni ellos ni nosotros, nadie sabe. Hay que mirar y autodescubrir lo que es. Y lo que es desconocido para todos. Por eso los grandes seres, nada más que cuando llegan, ¿qué cosas son? Los que se dedican a tratar de aliviar el dolor humano, a despertar la conciencia humana. Porque hasta ese momento ellos también estaban como nosotros, dormidos, ilusos. Lo que es no tiene nada que ver con estas apariencias. Igual que no tiene que ver con 3 dimensiones, ni con 4 dimensiones, como nosotros las que tratamos de especular. Nada más que conocemos una característica fundamental de la materia. Tenemos la capacidad para descubrir 5, una por cada sentido. Y nos empecinamos en que esa característica que llamamos cómo medirla, que tiene 3 posibilidades, le hemos dado el nombre de 3 dimensiones y queremos una 4ª dimensión y una 5ª y una 6ª y no sabemos salir de una sola, que le damos combinaciones en 3 formas. Fíjense los niveles de ignorancia en que seguimos navegando. Entonces estamos muy contentos con la civilización que hemos hecho. Y ahora mismo estamos enredados en toda una serie de vericuetos y no sabemos salir de una manera que si hubiera sabiduría en nosotros, nos sabríamos, como si dijéramos, sanar. Nos sabríamos devolver la verdadera armonía, que es la verdadera salud, sin necesidad de todos estos vericuetos en que estamos. Pero no podríamos estar ni sentir separación de nada ni de nadie, ni seguir contemplando la vida como una lucha y como un gran pelea, y que tenemos que vencer en la pelea porque yo soy el que sé. Todo lo demás, esos son ignorantes. Eso es la triste forma en que estamos tratando de salir, y lo que hacemos es meternos más cada uno en el hueco de la personalidad. Cavamos más hondo cada vez en nosotros. Y por ello es que la humanidad sigue sufriendo. Pero aquí está todo. Los grandes instructores de la humanidad todos han hablado de una vida total, de un amor infinito, de una sabiduría más infinita, porque ellos sí dieron el paso de lo que aparece a lo que es. Nosotros ese paso es el que no sabemos dar. Seguimos tratando de lo que parece, de ahondarlo y de que lo vamos a investigar y que yo voy a descubrir por qué hay tanta crueldad y que voy a descubrir por qué hay tanta separatividad y que voy a descubrir. Esta no da para eso. Tenemos que combinar esta con este. Y a través de los dos internamente despertar a lo que es. Y eso fue la insistencia que hice. Yo no les puedo dar ninguna solución de las 3 dimensiones, de las 4, de las 5, porque en el fondo nada más que conocemos una característica que le llamamos 3 dimensiones. Y es una sola característica, y las demás no acabamos de despertar a lo que es. Ese es el reto
que nos da la teosofía, hermano. Y por ello es que nada más que dentro de nosotros mismos vamos a poder autodespertar y autodescubrirnos. No hay otra solución. No está afuera. Tenemos que penetrar a un nivel más profundo y nacer de nuevo como un nuevo ser que es el individuo que ha generado todas estas personalidades y no seguir empecinado en que nuestra personalidad es la que va a descubrir todo y que yo. El mismo sentido del yo personal tiene que empezar a ser primero disminuido y después eliminado. Nunca el yo personal va a lograr redimirnos de nuestra esclavitud a esta materia que no dominamos y que queremos dominar por métodos incorrectos. Y es por ello que fracasamos. Estamos detrás de las apariencias, del maya. Nunca va a darnos ninguna verdadera solución. ¿Algo más, Ernesto? No, sí, solo le preguntaba a su hermano porque dicen que Buda enseñaba de que toda la vida es sufrimiento, pero es que él enseñaba en sus 4 verdades, creo que le hacía este análisis, y también lo leí de Blavatsky, en una parte dice que el mundo, la naturaleza es cruel, pero es que le preguntaba, hermano, ¿qué le iba a decir? Mira, fíjate, precisamente no podemos pasar por arriba de las palabras y ya justificar, no, la Blavatsky lo dijo, no, el Buda lo dijo. Sí, lo que ellos dijeron se refiere a la vida personal, pero los dos dieron el sendero o la solución, vamos a llamarle, porque si no vienen los problemas de que Krishnamurti dijo que no había sendero. No quiero caer en nomenclaturas. Ellos dijeron, la vida esta, ¿sí? La tuya, la mía. ¿Cuál es? La personal. Correcto. La vida personal está totalmente enraizada en dolor, que es el resultado, vamos a las 4 nobles verdades, del deseo, de la ignorancia, del enfoque equivocado que hacemos hacia afuera con nuestra personalidad. ¿Qué dijo él como la tercera noble verdad? Que existe la solución. La cesación del dolor, sí. ¿Y qué puso como noble, como la 4ª noble verdad? El noble óctuple sendero, porque nos quedamos en la primera noble verdad que tú citaste. La vida es dolor, la vida es ignorancia, la vida. Ok, pero no seguiste a que hay una causa de ese dolor, a que hay un remedio de ese dolor. Y la 4ª noble verdad, la enseñanza de los grandes seres no la podemos tomar por una frasecita y atribuirle que justifica mi ignorancia. ¿Qué te dice el noble óctuple sendero? Recta fe, o que se traduce por fe, pero que tiene otro nombre, ahora no me recuerdo la palabra más adecuada. Recto conocimiento, recta palabra, recta acción, rectos medios de vida, recto esfuerzo, recto recuerdo, que no es estar mirando la personalidad de atrás, que ese es el verdadero, porque eso también se interpreta muy mal, y recta meditación. Entonces, si tú vas al noble óctuple sendero, no puedes quedarte en lo primero que me citaste del Buda. Y si tú vas a HPB, ella habla de que sí, la vida es nada más que sufrimiento, que la vida nada más que es aparente o maya, pero si tú coges entonces ocultismo práctico, tú tienes cómo salir de ese dolor igual que el Buda, porque no hay diferencia esencial entre lo que
el Buda dijo y lo que HPV promovió en ocultismo práctico. O en su escala de oro, vida limpia, mente abierta, corazón puro, intelecto despierto, percepción espiritual sin velo, afecto fraternal para el condiscípulo, presteza para dar y recibir consejo e instrucción, leal sentimiento del deber hacia el instructor, obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad. Una vez que hayamos puesto nuestra confianza en esa verdad y creamos que el instructor la posea, porque no pueden coger de instructor a cualquier mentecato como yo. Enérgica declaración de principios, valiente defensa de los que son injustamente atacados, porque hay que solidarizarse con todo el que sufre. Y la última, la 13ª, mirada siempre fija en el ideal del progreso y de la perfección humana que nos revela la ciencia secreta. Tal es la escala de oro por cuyos peldaños el discípulo debe ascender para llegar al templo de la sabiduría divina. Luego Blavatsky no se quedó en que la vida es cruel. Llegó a la sabiduría divina. Tenemos que tener mucho cuidado. No podemos citar una cosa sacada de contexto y decir que ya eso es toda la vida. Porque estos dos seres no dijeron esa barbaridad. Y cometemos una primera alusión de que la vida es dolor y dejamos las otras 3 nobles verdades para llegar también a la sabiduría divina. Y no podemos decir que ella dijo que era cruel y desconocer la escala de oro para poder llegar desde la limpieza de la vida hasta el templo de la sabiduría divina. ¿Te das cuenta de cómo no podemos coger las cosas fragmentariamente? Y eso sin ir a la parte más oculta de ambas enseñanzas, que no tienen palabras muchas de ellas, porque nada más que se basan en eso, en esta unión de la mente con el corazón. Cuidado, hermano. Una verdad media puede hacer más daño que una mentira conscientemente dicha. Adelante, Isabel. Bueno, yo ya no sé si intervenir porque con ese discurso se ha tocado casi todo. Pero yo vuelvo a la primera pregunta que ha hecho Ernesto. Es Dime. decir, eso que le parecía tan cruel como que esa vida ígnea vive y existe a expensas de otras vidas. Yo he pensado, pues me he desayunado una buena ensalada. Es decir, que esto ya sé que toda esta manifestación es maya. Y entonces me pregunto, bueno, pero realmente toda la creación y toda la manifestación es a expensas de unas vidas y de otras. Yo no le veo una crueldad en esto, sino que es una transformación, ¿no? No, pero mira, ahí es donde está el error. La vida es una sola y nunca se divide. Por eso. Las expresiones de la vida son las que en las formas Exacto. van pasando por distintas fases de expresión mayábica. Ajá. Pero la vida nunca perece. La vida nunca disminuye porque no puede aumentar porque es el todo. Se Todo que transforma. aparece como nada Yo decía, se transforma. Claro, aparece como nada durante todo el pralaya y en la manifestación aparece una multitud de expresiones totalmente cambiantes. ¿Pero qué cambian? Las formas. ¿Qué perece o qué nace o qué, ¿cómo se llama? Se desarrolla o Sí, qué sí, sí. vuelve a perecer? La forma. La vida nunca puede ser tocada porque ella es el todo. Y porque ella es todo nada. En el nivel de la seidad. Si no comprendemos el primer principio de la primera proposición fundamental, aunque sea indudablemente para la mente inconcebible, pero es inefable. Oye, la palabra nada más inefable ya te deja fuera toda posibilidad de que tenga una expresión incorrecta, que tenga algún valor incorrecto permanente. Que en nuestro
encierro mayábico y tratando de desarrollar lo que llamamos nuestra inteligencia, que es el factor ahí clave, nosotros tengamos que, como si dijéramos, que encerrarnos en niveles en que parece una cosa buena y la otra cosa mala. Lo que parece bueno es en relación con un paso de avance de la evolución en que nosotros en ese momento estemos. Y lo que aparece como malo es la incapacidad de poder comprender ese mismo paso de evolución y por tanto perderlo. Perder el paso de avance y poder estar en relación con un retroceso o con un marcar el paso, porque nunca se retrocede. Eso es otra cosa. La evolución siempre va adelante. Pero no aprovechas y no aprendiste la lección, tienes que volver otra vez a repetirla. Pero no hay mal ni bien absolutos. Mal y bien son dos aspectos de si puedes avanzar evolutivamente con uno de los, vamos a decir, de las circunstancias, como le llamamos, de la vida manifestada, o si no lo aprovechaste, entonces es un mal para ti. Relativamente hablando. Pero no hay mal ni bien absolutos. La absolutividad es un estado que no es de un ser, es lo que es. Ahí tenemos que ir a tomar los significados. Lo que es nada más que la absolutividad. ¿Cómo alcanzarla? Tienes que conocerte a ti misma, pero muy profundo, en el nivel de tu realidad, no en el de tu personalidad actual. O cualquier futura, porque de todas maneras no es. ¿Algo más, Isabel? No, entendido. Adelante, Teresa. Ahora sí que no sé yo qué voy a decir después de todo lo que estáis diciendo vosotros. A ver, hay una cosa que quiero decir. Hablabas del sufrimiento, ¿no? Que la vida es sufrimiento, ay, no puedo, el sufrimiento, que esto, que... Cuando nosotros entendamos que el sufrimiento es de nuestro cuerpo, no nos impedirá hacer lo que tenemos que hacer, porque el alma no tiene sufrimiento. Cuando leemos aquí, por ejemplo, no podemos vivir lo que vivió él, pero sí Espérate, podemos. porque no te puedo entender. Ángela, ciérrame el micrófono hasta que acabe, mijita, que no oigo a Teresa. Dime, otra vez. Gracias, mijita. Gracias. Teresa, otra vez, porque no entendí, es que Vale, con sí, otra conversación no puedo ir. Vale, que cuando, por ejemplo, leemos a Krishnamurti o a Blavatsky, pues no podemos vivir lo que ellos han vivido porque es su vida. Lo que sí podemos escoger lo que a nuestra alma nos venga bien para desarrollarnos, los conocimientos que tenemos que poder coger. Eso es lo que yo pienso, porque ellos son los que vivieron eso. Yo igual no puedo vivirlo igual, pero sí puedo coger lo que a mi alma necesite para desarrollarme. Y después lo otro, la otra vez que estuve hablando, igual cometí un defecto, ¿no? Que conste que yo lo que os he dicho que hago, no lo hago yo. Lo hago a través de llamémosle Dios, alma, corazón, lo que queráis. Claro. Lo quiero aclarar eso porque yo, por mí, pues eso, ahora mismo no estaría ni aquí, estaría igual acostada, ¿no? Claro, Teresa, sí, tú eres de las grandes. Es el alma el que hace hasta muy tarde. Además, la personalidad hay que quitarla de la mente. Claro, yo sé, pero bueno, de todas maneras lo agradecemos mucho tu esfuerzo, porque no es fácil para tu edad estar tan tarde. Pero mira, sí, indudablemente que ningún ser puede comunicar esto a otro. Es autorrealización, estamos de acuerdo.
La autorrealización es la única que nos puede llevar a a un cambio interno. El cambio interno nada más que por dentro. Pero el testimonio, porque si no, ¿por qué hablan todos estos seres? Porque ayudan en algo, pero no pueden ayudar en realizarlo. Pueden ayudarnos en darnos clave de cómo ellos lo pudieron y entonces nosotros poder experienciar, tratar de pasar eso como experiencia, no como información al oído, no como palabras, correcto. Y eso es dificilísimo, sí, pero es una oportunidad. Y estos seres la dan, estos seres de verdad que, ¿cómo se llama? Se han consagrado, se han sacrificado a dar en palabras, su realización hasta donde ella es posible de comunicar. Porque el Buda fue igual. Él no pudo darnos su realización. HPV no nos pudo dar su realización. Ninguno de los adeptos. Porque tiene que ser autorrealización. Pero el poder tener todo esto es lo que nos permite ahora a nosotros estar aquí. ¿Verdad? Y sí, tratar de unirnos mental y emocionalmente y físicamente cuando podemos hacer una reunión física, en poder ayudarnos. Porque no es lo mismo estar en una sola mente tratando de desentrañar todo esto para poderlo incorporar, o la cooperación de muchos seres, y sobre todo porque la vibración mental de todas estas enseñanzas, vibrando, van ayudando a que esas vibraciones ayuden a los demás en la humanidad en que estamos viviendo. Gracias, Teresa. A ti. Muchas gracias, hermano. Ángela, ¿qué era, mijita? Ay, sí, perdóneme, pero no, mija, aquí no hay que pedir perdón. Ay, sí. Lo que pasa es que no podía oír a Teresa, te lo tuve que No sé, porque me olvidé que estaba abierto el Claro, mía, yo lo sé. Yo no le adjudico mala intención aquí a nadie. No, está bien, hermano. Dime. Lo que pasa es que no he estado bien tampoco. Es una pregunta que tal vez no tiene mucha relación con lo que se ha hablado, pero es una pregunta que me estaba haciendo. ¿Desde dónde comienza Maya a salir o a efectuarse, a darse? ¿Desde que empieza la manifestación? Sí, correcto, desde el primer despertar. Desde el primer Aún despertar. antes de, como dijéramos, de terminarse en la última vibración del pralaya. Eso está en la primera estancia de cosmogénesis. Ok. Cuando suena esa, o en la segunda, no me recuerdo, no, pero en la primera nada más que describe cómo no es. Pero bueno, que ya llegaron las 7 eternidades, ¿no? Ajá, sí. Había dormido una vez más por 7 eternidades. Entonces, esa primera vibración ya saca la seidad de sí misma y hace la primera proto, porque todavía no están separados, proto anuncio de que es la seidad que es total y absolutividad total, empieza a vibrar como para Brahman Mula Prakriti. No se ha producido nada, pero ya se sabe que van a expresarse como Brahman manifestado y como Prakriti. Pero Brahman Mula Prakriti ya te dice que hay vibración que va a polarizarse. Esto es muy sutil o casi nada o nada. Visto desde el punto de vista de una etapa ya después de la manifestación, que sobre todo en la tercera estancia. Donde cae el rayo de Fojar. Hay que volver a leer eso. Pero ese rayo de Fojar es desde Brahman, desde el espíritu. ¿Y dónde cae? En Mula Prakriti, que empieza a dejar de ser Mula Prakriti y aparece como Prakriti. Primero, como todo el espacio que nosotros tenemos después. Hermano, y la cuestión de los devoradores,
no podría ser simplemente como un simbolismo de Claro, algo. mija, todo eso es simbólico. No tienen otra palabra que No hay poner. otra palabra, pero devoración en realidad no lo hay. Ahí es cambio Pero sutil. ¿quién puede devorar otra vida? Eso. Si la vida es una sola. Eso fue lo que pensé. Bueno, Nayávicamente aparecen distintos vehículos. Los vehículos son los que sí se intercambian. Ajá, O son, como dijéramos, intercambiables ya, por su misma naturaleza. claro. Porque un vehículo más apropiado tiene que ceder, Ujú, tiene que ocupar el lugar del vehículo menos apropiado. ujú. Pero eso es en maya, En tiempo y espacio. Claro. Y eso es lo que está en la tercera noble verdad, que conduce a la cuarta, al noble octuple sendero. Sí, lo que usted explicó Y perfectamente. está en los últimos escalones. Cuando tú puedes, por escala. ejemplo, ¿por qué el 12º escalón es valiente defensa de los que son injustamente atacados? Ujú, Porque tú no puedes defender ni saber quién es injustamente atacado si tú no estás al momento de entrar al templo de la sabiduría divina, es decir, cuando te conviertes en adepto. Claro. Hasta la sabiduría de los 13 peldaños de la escala de oro te lo da, mi hermana. ¿Te das cuenta? Bien, para los demás hermanos me disculpan, casi siempre llego a la media hora y hoy me pasé 34 minutos. A los hermanos de España, mis disculpas y mi cariño y mi agradecimiento. Y los espero el próximo domingo en que tratemos de unirnos en seguir esta investigación. Gracias, hermano. Gracias a ustedes. Muchas gracias, hermano.